Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver un ejemplo sobre la aplicación de la distribución normal, usando por supuesto las tablas de distribución normal estándar. El ejemplo es sobre la educación. De acuerdo con la ONU, los años de educación promedio son de 8.1 y una varianza de 3.1 años en países latinoamericanos. Suponiendo que los años de educación promedio se distribuyen normalmente, vamos a calcular lo que se pide. La probabilidad de que en un país se tengan más de 10 años de educación promedio. La probabilidad de que un país tenga entre 7.5 y 10 años de educación promedio. Y también vamos a calcular a partir de qué valor se tiene el 5% más bajo de educación. Y finalmente, y eso se queda de tarea, vamos a reflexionar sobre esta frase de Kant que dice: tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. ¿Qué importancia tiene la educación y cómo afecta la educación en el crecimiento económico de un país? El primer paso es identificar los datos en una campana de Gauss. Entonces, vamos a pintar la representación indicando que el eje horizontal corresponde a la variable que estamos estudiando. Todos identificamos la variable. Son los años de educación promedio, cuya media es de 8.1 y la desviación estándar es de 3.1. La variable sigue una distribución normal y ya dijimos las características que tiene. Son datos reales. Lo representamos de esta forma. Ahora bien, ¿cómo vamos a obtener? Si en el inciso A nos pide una probabilidad, la probabilidad de que mi variable tome valores mayores a 10. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a llevar esta distribución normal a una distribución normal estándar, en donde la media vale 0 y la desviación estándar vale 1. Mediante el proceso que conocemos como estandarización. La estandarización consiste en aplicar la siguiente ecuación, que dice z es la variable que representa la distribución normal estándar. Vamos a obtenerla a partir de x, es decir, vamos a convertir a x en z, como restándole a x, el valor que conocemos, la media, y dividiéndola sobre la desviación estándar. De esta manera, estaremos convirtiendo a la variable x en una variable z. En el inciso A, lo que queremos encontrar es lo siguiente: el área bajo la curva para los valores mayores a 10. Ahora bien, recapitulemos. Queremos encontrar un área bajo la curva que corresponde al valor de nuestra variable de 10 años, cuyos valores sean mayores, y queremos encontrar esa área. Vamos a utilizar la distribución normal estándar para encontrar esa misma área, pero a partir de un valor determinado de z, de mi variable z. Es decir, quiero convertir x en z. Lo hacemos mediante la ecuación de estandarización, en donde el valor de x le vamos a restar la media y lo vamos a dividir entre sigma. Esto me va a llevar a encontrar un valor de z correspondiente
a mi valor de X. Entonces, aunque los valores de Z y de X sean diferentes, las áreas, por el contrario, van a ser iguales. Ahora bien, sustituimos los valores. Voy a encontrar este valor de Z a partir de mi valor de la variable de 10, restándole la media de 8.1 y dividiéndolo entre 3.1, que es el valor de la desviación estándar. Calculando, obtenemos 0.6129. Esto quiere decir que el valor de Z es de 0.61. Recordemos que es importante redondear a dos cifras significativas después del punto, porque las tablas de distribución normal estándar solo nos dan valores de Z hasta la centésima. Ahora bien, busquemos en la tabla de distribución normal estándar el valor correspondiente, como ya lo sabemos hacer. Recordemos que la tabla nos va a dar el área en un intervalo de 0 al valor positivo de Z, que en este caso es 0.61. ¿Cuál es ese valor? El área que encontramos entonces es de 0.22907. Pero esta no es el área que buscamos. Buscamos el área que complementa a esta mitad. Y la vamos a encontrar de la siguiente manera. Si tenemos que toda esta área que estoy pintando en rojo vale 0.5 y a esa área, a ese 0.5 le restamos ahora el área que encontramos en la tabla, lo que vamos a encontrar pues es el área que estamos buscando. Y vamos a poner la notación como sigue. El área que va de 0 a más infinito de los valores de Z, le vamos a restar el área que va de 0 a 0.61. Es decir, 0.5 menos 0.22907. Expresado en 4 cifras significativas después del punto, el área es de 0.2709. Esta es la probabilidad de que un país tenga más de 10 años de educación promedio. Recapitulando, no lo olvides, esto lo hicimos a partir de la estandarización del valor de X, transformándolo en Z. De una distribución normal pasamos a una distribución normal estándar para poder encontrar el área que aquí tenemos en azul, y aunque no era el área que buscábamos, pudimos calcularla solo con una resta. Ahora vamos a calcular el inciso B. Se nos pide calcular la probabilidad de que un país tenga entre 7.5 y 10.5 años de educación promedio. Podemos visualizar lo que necesitamos hacer para calcular esta área. Ahora tenemos que estandarizar dos valores de Z, 7.5 y 10.5. Porque al hacerlo estaremos encontrando para los valores correspondientes a Z la misma área. Vamos a encontrar el valor más pequeño de Z, es decir, el correspondiente a X igual a 7.5, restándole la media y dividiéndolo entre la desviación estándar. Obtenemos el valor negativo 0.1935. Y para el valor de X igual a 10.5, obtenemos un valor de Z de 0.7742. Redondeamos
a dos cifras significativas después del punto para poder encontrarlos en la tabla. Como sabemos, la tabla no nos proporciona valores negativos de z, pero sabemos que la curva es simétrica. Por lo tanto, si estamos encontrando un área para un valor de z positivo, simétricamente también estaremos encontrando el área correspondiente al valor de z negativo. Y así encontramos ambos valores en la tabla. Pero, ¿cuál es el área que buscamos? Efectivamente, estamos buscando ambas áreas. La correspondiente al valor negativo de z de 0.19, 0.07535 y la correspondiente al área positiva que equivale a 0.27935. Y este intervalo es el que estamos buscando. La notación nos queda como sigue. Si sumamos el área para los valores de z que viene de menos 0.19 a 0, con el área que va de 0 a 0.77, encontramos la probabilidad de que un país tenga entre 7.5 y 10.5 años de educación promedio, y que en este caso es de 0.3529. Ahora bien, vamos a calcular el inciso C, que dice a partir de qué valor se tiene el 5% más bajo de educación. Es decir, ahora queremos encontrar un valor de X. Y el único dato que tenemos, pues, entre la media y la desviación estándar es el 5% más bajo de los valores de la variable, lo cual representamos con el área en azul. Hemos hasta ahorita calculado probabilidades usando la tabla de distribución normal estándar, pero ahora tenemos un área y deseamos conocer un valor de z correspondiente a esa área, porque de esta manera encontraremos ese valor de x que es el que estamos buscando. ¿Cómo? Pues utilizando la misma ecuación, pero ahora en lugar de querer conocer a z, vamos a querer conocer a x. Despejando de la fórmula, nos queda igual a z por la desviación estándar más la media. En primer lugar, debemos encontrar el valor de z que se aproxime a un área. ¿Pero cuál es esa área? Recordemos que las tablas nos dan el área del intervalo que estoy punteando ahora en verde, pero no es el dato que yo tengo. Sin embargo, lo puedo calcular, porque sé que la mitad de la curva vale 0.5 y el dato que estoy obteniendo del problema es 0.05. Por lo tanto, el área que tengo que buscar es 0.45, o bien la más cercana a ella, y encontrar el valor correspondiente a z. El área más cercana es 0.44950 y el valor al que corresponde de z es 1.64. Ahora no nos hace falta ningún dato. Tenemos la media, tenemos la desviación estándar y ahora conocemos a z. Solo resta sustituir. Obtenemos el resultado en las unidades de la variable. Podemos redondear y decir que a partir de los 13 años se tiene el 5% más bajo de la educación promedio. El inciso D, ahora te toca a ti. Muy bien, para concluir, logramos identificar un área bajo la curva en la campana de Gauss para valores a la derecha. Identificamos también un área en un intervalo de valores y finalmente identificamos un valor de la variable, y todo esto lo hicimos utilizando las tablas de distribución normal estándar. Por mi parte es todo, espero que este video te sea de utilidad para repasar el tema.